el movimiento árabe palestino, en alianza con los nazis, exterminó al pueblo judío europeo. Eso la gente no lo entiende. El error más grande fue firmar el Tratado de Oslo. En mi público estaban todos los líderes de los movimientos pequeños de la derecha israelí, los movimientos patriotas, realmente patriotas de la derecha israelí. Y toda esta gente ya no recordaba que OLP Fatah había creado a Irán. Los israelíes van a tener la oportunidad de escoger líderes que van a expulsar a OLP Fatah de Israel, porque no se puede tolerar una organización descendida de la solución final nazi, creadora del Estado que promete repetirla en Israel, adentro del territorio estratégico del Estado judío. Eso es una abominación, es un absurdo total. Salud amigos, hoy tenemos el placer de charlar con el doctor Francisco Gil White, destacado historiador, antropólogo, politólogo, licenciado en composición musical por el New England Conservatory of Music, maestría en ciencias sociales y biológicas por la Universidad de Chicago, doctor en un doble doctorado de antropología biológica y cultural en la Universidad de California de Los Ángeles, ha recibido el Premio Jerusalén 2024 recientemente. Está trabajando en una obra monumental llamada El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, que ya tiene 5 tomos publicados, y sin dudas el profesor Gil White es una referencia crucial para entender el antisemitismo, el antisionismo, el conflicto árabe-israelí. Buenos días, profesor, ¿qué tal está? Muy buenos días, Israel. Qué gusto estar contigo. ¿Considera usted que el principal y el más importante y más grave de los errores del Estado moderno de Israel ha sido firmar los acuerdos de Oslo? Y si es así, ¿qué pueden hacer los israelíes patriotas hoy? Sí, sin duda el error más grande fue firmar el Tratado de Oslo, porque el Tratado de Oslo tuvo como consecuencia que entró al Estado judío OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, y le dieron a OLP Fatah territorio que es militarmente estratégico, que es Judea, Samaria y Gaza. Entonces, ese fue, bueno, lo estamos llamando un error, pero quizá debiéramos considerar eso una hipótesis. Entonces, hay una hipótesis de que fue un error y una hipótesis distinta diría que fue una traición. Y creo que ambas hipótesis se deben de considerar, porque un pueblo democrático no puede sobrevivir si nunca sospecha de sus propios gobernantes. Entonces, tenemos que poner ambas hipótesis sobre la mesa. Es muy preocupante lo que pasó, porque el responsable del Tratado de Oslo en realidad es Benjamín Netanyahu, y eso es algo que la gran mayoría de la gente no entiende, inclusive los israelíes. Se les olvida que fue Netanyahu el que rompió el tabú que había en la política israelí en contra de negociar con OLP Fatah. Ese lo rompió Netanyahu en la conferencia de paz de Madrid, como le llamaron, de 1991, cuando se lo llevó Yitzhak Shamir, que era el primer ministro en ese entonces, se llevó a Netanyahu, que no era el secretario de Relaciones Exteriores, era el subsecretario, pero tenían diferencias Shamir y David Levy, que era el secretario, y entonces se llevó al subsecretario, Benjamín Netanyahu, y fue Netanyahu en Madrid en 1991 quien inició por primera vez negociaciones con OLP Fatah. Y de esas negociaciones se desprende el Tratado de Oslo. Veamos, solamente hay 2 años entre 1991 y 1993, que es cuando se firma el Tratado de Oslo. Las negociaciones de Netanyahu fueron la plataforma sobre la cual se construyó la negociación del Tratado de Oslo. ¿Por qué digo que el Tratado de Oslo es lo peor que pudieron haber hecho? Porque OLP Fatah es una organización descendida de la solución final nazi. Al-Fatah fue creada por Haj Amin al-Husseini, que fue un alto líder de la solución final nazi en Europa. Él anteriormente había sido el muftí de Jerusalén, había estado organizando oleadas terroristas en contra de los judíos en el mandato británico, en contra del Yishuv. Y la cuarta oleada terrorista de Husseini, que duró de 1936 a 1939, la llamaron la Revuelta Árabe. Esa la organizó con armas que le enviaba Adolfo Hitler. Ya desde entonces había una relación, y él llega, entonces él se va en 1939, se va de el mandato británico de Palestina, se va a Irak, donde organiza un pogromo llamado el Farhud en 41, y luego el mismo año de 41 se va a Berlín, bueno, primero a Italia y luego a Berlín, a Roma y luego a Berlín, y lo reciben tanto Mussolini como Hitler con toda la pompa y circunstancia de recibir como si fuera un jefe de Estado, porque pensaban que Husseini, que era muy famoso,
algún día sería el siguiente califa islámico y entonces lo trataban con mucho respeto. Y cuando llega a Berlín, Husseini ya ahí se queda el resto de la guerra en la zona conquistada por los nazis y juega un papel muy importante como uno de los directores de la solución final del exterminio del pueblo judío europeo. Entonces, el, el movimiento árabe palestino, en alianza con los nazis, exterminó al pueblo judío europeo. Eso la gente no lo entiende, no lo entiende. Y después de la guerra, Husseini crea al Fatah, apadrina a Yasser Arafat, a Mahmoud Abbas y algunos otros adolescentes que se vuelven el núcleo de Al-Fatah, que luego por ahí de el año 1968 se va comiendo a la OLP, se queda con el nombre, y luego esta organización, OLP Fatah, en los 70s, arma hasta los dientes y entrena a las guerrillas de Ayatollah Khomeini. Es decir, OLP Fatah crea el Estado yihadista Terrorista de iraní, Irán. que ellos son los que crearon los ejércitos que pelearon la revolución de Khomeini. Y luego cuando Khomeini triunfa y es instalado como gobernante en Teherán, le enviaron un avión a Yasser Arafat y a Mahmoud Abbas y a algunos otros de sus cuates para que fueran a Teherán a festejar con Khomeini la revolución islámica y se encargaron de ayudarle a Khomeini a crear sus instituciones terroristas, incluyendo la Guardia Revolucionaria iraní, que es la creadora de Hezbollah. Entonces, OLP Fatah, pues es el diablo mismo. Sale de la solución final y es el creador del Estado que promete repetir la solución final en Israel, ¿no? Entonces, meter a OLP Fatah al Estado judío, que fue creado para proteger a los judíos de los exterminios, ¿no? Meter a esta organización que sale de un exterminio y está creando las condiciones para el siguiente, a territorio estratégico del Estado judío pues es lo peor que se pudo haber hecho. Y de ahí se desprenden todos los problemas de seguridad que ha tenido Israel en los últimos años. Y también de ahí se desprende el 7 de octubre de 2023, porque a OLP Fatah le dieron Gaza en 2005 para gobernar. Otro error u otra traición, dependiendo de la hipótesis que más nos guste, y entregarle OLP Fatah, perdón, entregarle Gaza a OLP Fatah fue lo mismo que entregárselo a Hamas, porque 2 años después OLP Fatah le dio Gaza a Hamas y Hamas entonces convirtió eso en un hormiguero terrorista. Está clara que son las bases nazis del movimiento nacional palestino. ¿Qué Sí, pueden hacer los israelíes que amen Israel, que sean sionistas, que amen esta tierra, si es que pueden hacer algo? lo primero que tienen que hacer es difundir esta información, porque cuando todos los israelíes entiendan esto que sucedió y la verdadera historia de OLP Fatah, eso cambia la cultura política de Israel. Entonces, lo primero es que todos los israelíes entiendan estos hechos históricos. Urge, mira, yo hice un viaje a Israel hace como 11 años, debe haber sido, eh, para dar unas conferencias que organizó Ted Bellman de Israel Pundit. Y en mi público estaban todos los líderes de los movimientos pequeños de la derecha israelí, los movimientos patriotas, realmente patriotas de la derecha israelí. Y esta es gente, pues, que se dedica profesionalmente a defender el Estado de Israel, a entender qué es lo que está pasando con OLP Fatah, con Irán, etcétera, porque entienden que son enemigos. Y toda esta gente ya no recordaba que OLP Fatah había creado a Irán. Y de eso se trataba en mi conferencia. Esto fue un gran asombro para todos. Y eso que ellos se dedican a estudiar a Irán, a estudiar a OLP Fatah, nadie se acordaba. ¿Por qué no se acuerdan? Porque despuesito de que sucedió la Revolución Islámica, o sea, la relación entre OLP Fatah e Irán y el papel que jugó OLP Fatah creando el Irán yihadista, eso se reportó en la primera plana del New York Times en 1979. O sea, en todos los diarios estaban comentando que OLP Fatah era la creadora de Irán. Pero poquitos años después, ya para 1983, más o menos, esto se dejó de mencionar en todos los periódicos, en todos los medios, en todas las universidades. Chitón, nadie lo volvió a decir. Y una de las cosas que nosotros hemos demostrado en managementofreality.com es que
Bastan tan solo unos años de silencio total en medios y en universidades para que un tema desaparezca de la conciencia histórica de los occidentales. O sea, es casi inmediato. Lo dejan de mencionar y en un ratito ya nadie se acuerda. Entonces, es importante restaurar esta memoria histórica. Los israelíes lo que pueden hacer ahorita es compartir estos materiales para que todo el mundo se entere, porque en el momento en que todo el mundo se entera, la política cambia. Los políticos ya no pueden hacer como que no saben. Y entonces los israelíes van a tener la oportunidad de escoger líderes que afirmen que esto importa y que van a expulsar a OLP Fatah de Israel, porque no se puede tolerar una organización descendida de la solución final nazi, creadora del Estado que promete repetirla en Israel, adentro del territorio estratégico del Estado judío. Eso es una abominación, es un absurdo total. Entonces, una vez que todos los israelíes entiendan esto, la política dentro de Israel cambia y se vuelve posible que líderes que realmente quieren defender al Estado judío tomen el control de las instituciones para hacer lo necesario. ¿Tiene usted la opinión de que o que hay grandes medios de información o quizás de desinformación masiva que tienen una agenda política anti-israelí de forma clara? Y en ese caso, ¿qué se puede hacer contra la desinformación? Mira, la primera pregunta la contesto primero. Entonces, sí, los grandes medios de información están controlados por los antisemitas. Nosotros tenemos dos documentaciones muy importantes, bueno, varias, pero dos que son especialmente importantes para este punto en managementofreality.com. Una es eh, que damos a conocer el trabajo del historiador Christopher Simpson sobre el proceso de creación de la CIA. Simpson publicó en 1988 un libro muy importante en donde, con documentación obtenida a través de la Ley de Transparencia estadounidense, que es el Freedom of Information Act, él pudo demostrar que a la hora de la creación de la CIA, es decir, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, lo que hicieron fue reclutar decenas de miles de criminales nazis. Esto lo hicieron con la ayuda del general Reinhard Gehlen, que había sido el jefe de inteligencia de los ejércitos orientales de Hitler, Frente Heer Ost. Y Gehlen lo que hizo fue recrear para los gringos toda la infraestructura de inteligencia que había tenido Hitler en Europa Oriental. Y eso se convirtió en la CIA. Entonces, la CIA es un nido de nazis. Estamos hablando de decenas de miles de nazis que fueron reclutados. Eh, por lo tanto, no debe de sorprendernos que la política exterior de Estados Unidos sea tan profundamente anti-israelí. Después de todo, fueron los gringos los que organizaron el proceso diplomático del Tratado de Oslo para meter a OLP Fatah adentro de Israel. Eso lo hicieron ellos. Entonces, no debe de sorprendernos porque la agencia de inteligencia de Estados Unidos, pues es un nido de nazis literales, alemanes, reclutados después de la guerra en secreto. También la otra investigación muy importante de Christopher Simpson es que desde la CIA se creó en la posguerra inmediata todo el sistema universitario de departamentos de comunicación, que lo que hacen es entrenar a toda la gente que trabaja en los grandes medios. A partir de los 50 se crearon estos departamentos de comunicación y profesionalizaron a toda la gente que trabaja en periodismo, porque antes eran ciudadanos los que hacían periodismo, ¿no? Ahora los profesionalizaron y entonces toda la gente que trabaja en medios cursa primero estos departamentos de comunicación que fueron creados por la CIA. Fueron creados con dinero de la CIA lavado a través de la Fundación Rockefeller, la Fundación Carnegie, la Fundación Ford. Y estos que estaban lavando el dinero para crear estos departamentos de comunicación, antes de la guerra, la Fundación Rockefeller había estado financiando un esfuerzo científico para desarrollar los principios de cómo se puede utilizar los grandes medios para desinformar a la gente, para manipular a la gente y establecer una especie de dictadura basada en la manipulación. Y la idea es que la gente siguiera pensando que estaba en una democracia, pero administrar la realidad a través de los medios para que de todas maneras la gente a la hora de votar estuviera siempre escogiendo lo que estos altos jefes de la industria estadounidense decidieran, ¿no? Entonces, esas son dos investigaciones que damos a conocer muy importantes de Christopher Simpson y además tenemos varias demostraciones
que tienen que ver con investigaciones que se hicieron en el Congreso de Estados Unidos y que demostraron que la CIA efectivamente había tomado el control de todas las instituciones mediáticas y además los partidos políticos, instituciones de la sociedad civil, etcétera, estaban metiendo sus tentáculos en todos lados, incluyendo las universidades. Entonces, el sistema de creación de significados y de administración de la realidad en Occidente está totalmente tomado por los antisemitas. Por eso vemos los sesgos que vemos en los medios. ¿Qué podemos hacer al respecto? Nuevamente, estamos ahorita viviendo una revolución, que es la revolución del podcast, que de cierta manera repite y refuerza una revolución anterior, que es la revolución del blog. Ambas revoluciones lo que hicieron fue darle auge al periodismo ciudadano, que antes no encontraba manera de expresarse porque los grandes medios no permitían que los periodistas ciudadanos se expresaran en ese espacio. Pero ahora la revolución del blog y del podcast permite que los ciudadanos occidentales hagamos periodismo ciudadano y nos comuniquemos unos con otros. Es lo que estás haciendo tú al darme esta oportunidad de expresarme a través de tu canal y hay mucha otra gente haciéndolo también. Y a través de estos canales, los occidentales nos podemos comunicar entre nosotros. Hay periodismo ciudadano que ya es inclusive más grande que los grandes medios. Por ejemplo, el podcast de Joe Rogan, que es el podcaster más importante del mundo, lo comparan con una gran compañía de medios, lo comparan con algo así como ABC News o CNN, porque tiene millones de escuchas. Millones y millones y millones de escuchas. Entonces, es posible hoy en día, a través del periodismo ciudadano, darle la vuelta a lo que están haciendo los medios. Pero es muy importante lo que estamos haciendo en managementofreality.com, porque nuestro esfuerzo es documentar cómo históricamente fue armado el sistema. Porque si la gente no entiende esa estructura, entonces no van a obtener la conciencia política y histórica que necesitamos para cambiar el sistema. Entonces, muy importante utilizar estos medios alternativos, compartir la información, revisar la documentación. Yo siempre le insisto a la gente que me lee y que me escucha que no me crean. Es importante que no me crean nada de lo que yo digo. Todo lo que yo digo es asombroso y radical. Pues, no me crean. Claro. Creerme sería otra vez repetir el mismo error que habíamos estado cometiendo con los grandes medios, porque habíamos estado confiando en ellos, aceptando su autoridad. Entonces yo le digo a la gente que me lee y que me escucha, no acepten mi autoridad, no me crean. Lo que tienen que hacer es tratar de refutarme. Eso es lo que es sano, eso es lo que es científico. Y entonces vayan, revisen mis pies de página, hagan el esfuerzo de encontrar algo que no sea cierto, algún error, alguna mentira que yo haya podido decir, búsquenlas. Y si las encuentran, avísenme para que yo las corrija. Y si deciden que lo que yo estoy documentando y analizando es más o menos correcto, pues entonces compártanlo para que otras personas puedan hacer el mismo trabajo de revisión y convencerse de lo que está pasando. Y hagamos todos el esfuerzo ciudadano que nos toca de comunicarnos con nuestros hermanos occidentales antes de que sea demasiado tarde y destruyan nuestras democracias los antisemitas. Es decir, que literalmente lo que está sucediendo es una administración de la realidad, es un management of reality y la solución, tanto para la primera pregunta como para la segunda, viene siendo más o menos lo mismo. Transmitir la información, corroborar la información y Sí. replicar la información Investigar la verdadera, realidad primero, investigarla. checarla con cuidado, checar las fuentes con cuidado, hacer el esfuerzo de refutar lo que estamos publicando, eso es muy importante. Y lo que resista, lo que sobreviva el esfuerzo de refutación, bueno, pues esos son los datos más confiables y sobre eso tenemos que construir un modelo de lo que está pasando y compartirlo con nuestros hermanos occidentales. En los medios se habla mucho, doctor, de Palestina y el pueblo palestino. ¿Es esto una identidad histórica o es solo una construcción política anti-israelí? Es una construcción política anti-israelí. Antes de 1920 no existían ningunos palestinos. Nadie en esa zona, cuando la gobernaba el Imperio Otomano, antes de que finalizara la Primera Guerra Mundial, nadie se identificaba como palestino ahí. No había ninguna región llamada Palestina, ninguna división administrativa llamada Palestina. Y la razón de eso es que el término Palestina no tiene ningún arraigo cultural en el mundo árabe musulmán. El término Palestina es un término de los antiguos romanos que fue inventado para negar que la zona que siempre había sido la tierra de los judíos fuera de los judíos. Entonces, ellos cometieron genocidio, los romanos, por las mismas razones que los nazis en el mundo moderno, porque estaban tratando de
eliminar la influencia del pueblo judío sobre los paganos mediterráneos, porque en aquel entonces los paganos mediterráneos se estaban convirtiendo por miles y miles y miles al judaísmo, pues porque veían que en la ley de Moisés, que está anclada en una revuelta de esclavos, como explica Democrática. el Éxodo, pues no precisamente democrática, pero sí, digamos, prolaboral, liberal, porque los judíos antiguos tenían un sistema, su ley especificaba un sistema que era una monarquía, pero era una monarquía que tenía elementos democráticos, es decir, había protección de ley para los ciudadanos, el rey estaba sujeto a las leyes también. Había elementos como de Montesquieu, de separación de iglesia y Estado, porque el rey no puede ser sacerdote y los sacerdotes no pueden tener tierra, etcétera. Entonces, los paganos mediterráneos estaban muy emocionados con el judaísmo porque el Imperio Romano los estaba esclavizando. Y entonces a ellos les parecía muy emocionante una cultura legal, que es la cultura judía, en la cual, anclada en la memoria de una revuelta de esclavos, se busca proteger a la gente común. Entonces, muchísima gente se estaba convirtiendo al judaísmo y por esa razón los romanos cometieron genocidio para impedir que este proceso de conversión al judaísmo destruyera el Imperio Romano, el sistema opresivo del Imperio Romano. Los romanos querían impedir la liberación de los occidentales. Los nazis en el mundo moderno también. Las democracias modernas de Occidente son consecuencia del pensamiento judío. La Ilustración europea empieza con Baruch Spinoza, que estaba traduciendo para un público cristiano el pensamiento del gran filósofo judío Moisés Maimónides. Entonces, todo el liberalismo moderno en Europa viene del pensamiento judío. Eso lo entendían los nazis. Por eso cometieron genocidio contra los judíos por las mismas razones que los romanos en el mundo antiguo. Y cuando los romanos concluyeron su genocidio contra los judíos, le cambiaron el nombre a la provincia de Judea y le pusieron Siria-Palestina para afirmar de alguna manera que eso no era tierra de judíos. Y a Jerusalén le cambiaron el nombre también, le pusieron Aelia Capitolina. Pero el nombre Palestina ya no tenía ningún sentido histórico, porque Palestina quiere decir tierra de los filisteos, y los filisteos ya habían desaparecido de la historia hacía siglos. Y además los filisteos no tienen nada que ver con los árabes, los filisteos eran griegos, entonces, básicamente griegos. Entonces, Palestina es un término de los romanos que se usó en Europa, porque los europeos se consideran herederos del Imperio Romano, culturalmente. Entonces, el término Palestina se usaba en Europa y fueron los británicos los que revivieron el término Palestina cuando, finalizando la Primera Guerra Mundial, le arrebataron ese territorio al Imperio Otomano. Entonces, antes de la creación del mandato británico de Palestina en 1920, pues no había palestinos. Esos los creó el bautismo británico. Los mismos funcionarios de la OLP explicaron, ahí tengo yo la cita en uno de nuestros artículos, era Muhsen se llamaba, un funcionario de la OLP, que explicó en una entrevista con Trouw, una revista holandesa, explicó que la identidad palestina era simplemente para atacar a Israel. Que en realidad no, y esto lo dijo, creo que en los setentas, o sea, ya había pasado mucho tiempo de la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, o en los noventas, no me acuerdo cuándo lo dijo, pero el punto es que hay una conciencia muy clara entre todo el liderazgo del palestino, que toda esta identidad realmente es una ficción. Y se ve muy claramente en la constitución de la OLP, porque la constitución de la OLP de 1964 afirma que Palestina tiene las fronteras Incluye. que decidió el Imperio Británico. Entonces, la Palestina ancestral la define los imperialistas, colonialistas, infieles, extranjeros. Esos son los que saben cuáles son las fronteras de la Palestina ancestral. Pues obviamente que Palestina nunca ha existido. Es una ficción total. Ah, y para colmo de absurdo, cuando se reescribe la constitución de la OLP en Cambian las 1900. fronteras. Sí, porque cambiaron porque en la primera constitución, que es de 64, dijeron Palestina corresponde a las fronteras que dibujó el Imperio Británico, pero a la segunda definición, porque los británicos en 1920
incluían en Palestina todo lo que ahora es el Reino de Jordania. Y en 1922 arbitrariamente cambiaron la definición y dijeron, no, 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 todo esto se va a llamar Transjordania y Palestina va a ser nada más lo que está al oeste del Jordán, ¿no? Entonces cambiaron la definición y la OLP dijo que la definición buena era la segunda, o sea, la que tenía menos territorio. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Jordania no había judíos y la definición de Palestina es para fastidiar a Israel, ¿ves? Entonces dijeron, es la segunda definición porque es la que corresponde al Estado de Israel. Palestina Pero, significa Israel sin judíos. exacto, pero además especificaron en el artículo 24 que específicamente los territorios de Judea, Samaria y Gaza no entraban en la definición de Palestina, Porque ahí no habían judíos. porque ahí no había judíos. Esos territorios los gobernaba en aquel entonces Jordania y Egipto. Después de la guerra de 67, en 68, reescribieron su constitución para decir, ah, no, no, siempre sí, Judea, Samaria y Gaza siempre sí son parte de Palestina. ¿Por qué? Porque a la postre de la guerra de 67, esos territorios ahora sí los controlaba Israel. Entonces, estas definiciones y redefiniciones lo que revelan es que no hay ninguna Palestina y que inclusive la OLP no sabe qué es Palestina. En este conflicto, la variable territorial pasa a ser estar en una segunda grado de importancia y lo más importante es una cuestión ideológica. El asunto territorial es nulo, no tiene nada que ver ahí, es totalmente ideológico. Mira, en 1848 le ofrecieron a los árabes palestinos precisamente los territorios que ahora supuestamente reclaman para un Estado palestino. Judea, Samaria y Gaza estaban incluidos en el territorio que la ONU ofreció en 1947 para un segundo Estado palestino, porque ya habían creado el primero, que es Jordania. Entonces ofrecieron un segundo Estado palestino. Y lo que hizo Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino, fue decir, no, no, no queremos un Estado palestino. Ellos fueron clarísimos. Dijeron, lo que queremos es exterminar a los judíos israelíes. Eso lo anunció en voz alta el protegido de Husseini, que era Azam Pasha, en aquel entonces, Abdul Rahman Azam se llamaba, le decían Azam Pasha, y era secretario general de la Liga Árabe, protegido, apadrinado por Husseini. Ese señor en público anunció, antes del voto en la ONU, que si los judíos aceptaban la oferta de un Estado judío, los árabes musulmanes y los musulmanes de todo el mundo juntos iban a exterminar a los judíos israelíes. Lo anunció en voz alta en una entrevista que le hizo un periódico egipcio que se llamaba Akbar al-Yom. Fue entrevistado por el editor del periódico, una entrevista muy importante, y en esa entrevista Azam Pasha anunció que los musulmanes harían un exterminio de judíos si los judíos osaban aceptar la oferta de un Estado que les iba a hacer la ONU. No les Ellos interesa el territorio. literalmente nunca han querido un Estado palestino, lo que quieren es que no exista un Estado judío. Exacto. Azam Pasha, cuando hizo esa amenaza que te menciono, dijo muy claramente en la misma entrevista que esto era un asunto religioso, que los musulmanes de todo el mundo iban a ir a pelear para destruir el Estado judío, porque según él eso les iba a ganar el cielo musulmán y se iban a encontrar sus 72 vírgenes, etcétera, si se unían al esfuerzo de exterminar a los judíos. Este es un asunto religioso. Jamás en su constitución dice muy claramente que esto es un problema religioso. No hablan de un Estado palestino, hablan de exterminar a los judíos en Oriente Medio. Y cuando Esta en es la... Occidente escuchamos a las personas gritar consignas como desde el río hasta el mar, Palestina va a ser libre, al fin y al cabo lo que están es defendiendo el exterminio de judíos en Judea, Samaria e Israel. Sí, porque desde el río hasta el mar quiere decir desde el Todo río Israel. Jordán hasta el mar Mediterráneo, y lo que se comprende dentro de ese territorio es el Estado de Israel. Entonces, cuando dicen desde el río hasta el mar, lo que están diciendo es que quieren destruir el Estado de Israel en un genocidio gozoso, y así es como habla Hamás. El Islam pretende aumentar el dar al Islam más y más y más, Bueno, ¿verdad? hay que explicarle a tu público qué es dar al Islam. Los lugares donde gobierna el Islam. Sí, entonces los musulmanes dividen el planeta entero en dos esferas. Uno es Dar al Islam, que es donde los musulmanes ya gobiernan, y el otro es Dar al Harb, que es donde no gobiernan los musulmanes. Y esa división es muy importante porque Dar al Harb quiere decir la casa de la guerra, lo cual quiere decir que los musulmanes tienen la obligación religiosa, según el Corán y los hadís, de llevar la guerra a todos los lugares donde todavía no gobiernan los musulmanes. Y su obligación es hacer yihad, es decir,
darle a los no musulmanes, a los infieles, como ellos nos llaman, la opción de ya sea convertirse al Islam o morir, o si se portan muy compasivos con nosotros, nos convierten en dimis, que es una categoría de semiesclavo, esclavo, que nos requiere que firmemos un contrato que se llama la dima, por eso seríamos dimis, y en el contrato de la dima tenemos que vivir como esclavos de los musulmanes, tenemos que pagar un impuesto altísimo que se llama la jizya, que se lo cobran inclusive a los muertos para que se vaya volviendo la carga impositiva imposible de pagar y nos sintamos forzados al cabo de algunas generaciones a convertirnos al Islam para liberarnos del impuesto, ¿no? Cuando nos lo cobran, nos jalan la barba, nos abofetean, nos escupen para que nos acordemos que somos esclavos de los musulmanes. Cuando caminamos en la calle, si viene caminando un musulmán, nos tenemos que bajar de la banqueta, no podemos construir nuevas casas de culto, en fin, hay una serie de vejaciones y humillaciones formales que los dimis tienen que soportar cuando somos acusados de algún crimen. En las cortes no tenemos defensa, solamente que cuatro testigos musulmanes testifiquen a nuestro favor, pero de otra manera estamos perdidos en las cortes musulmanas, etcétera. Entonces, nos convierten, o nos convierten a la fuerza, o nos exterminan, o nos convierten en esclavos. Eso es lo que es la yihad, y esa es la obligación de todo musulmán hacia los infieles que viven en Dar al-Harb o la casa de la guerra. Entonces, la pregunta era, ¿este problema que estamos viviendo en Israel eventualmente no es solo de los israelíes, es una cuestión global, es con todo Occidente? Los antisemitas siempre vienen por todos, y los yihadistas no son la excepción. Los antisemitas siempre buscan esclavizar a todo mundo. ¿Por qué? Porque el antisemitismo es la herramienta del totalitarismo. Tradicionalmente, esto es la correlación es perfectamente consistente a lo largo de toda la experiencia histórica de los occidentales. Entonces, si estamos hablando de los antiguos greco-macedonios, los antiguos romanos, los inquisidores medievales, los boyardos rusos, los nazis alemanes y los yihadistas musulmanes. Siempre los antisemitas vienen a esclavizar a todos los no judíos. Los judíos son exterminados porque los antisemitas entienden que el movimiento judío es el movimiento que liberó a los no judíos. Entonces, si tú quieres esclavizar a los no judíos, el primer paso es exterminar a los judíos. Por eso, los yihadistas, igualito que los nazis, que están esclavizando a todo mundo. Si tú vas a Qatar, lo que te encuentras, que es un país yihadista, lo que te encuentras es un océano de esclavos, porque los catarís no trabajan, importan o secuestran gente a Qatar para convertirlos en esclavos. Entonces, esos yihadistas que están esclavizando a todo mundo van a asesinar a los judíos. Los nazis que estaban esclavizando a todo mundo asesinaron a los judíos. Y así para atrás. Esto es lo que hacen siempre los antisemitas. Entonces, vienen por todos y por lo tanto, la defensa de Occidente, la autodefensa de los occidentales, es lo mismo que el combate del antisemitismo, son la misma cosa. Excelente. Ha sido un placer conversar con usted, profesor. ¿Dónde la gente puede seguirle? Managementofreality.com, ¿qué otras No, ahí en plataformas? managementofreality.com es en nuestro hub, es nuestra central, y entonces ahí tus escuchas van a poder ver los distintos botones que tenemos para llevarlos a nuestros distintos canales de contenido. Entonces los llevamos, por ejemplo, a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Substack. Tenemos también un curso para explicar la historia del antisemitismo y de lo que yo llamo el semitismo, que es el movimiento contrario, del cual el judaísmo es la expresión más sublime, pero el semitismo es de hecho anterior al judaísmo, es una ideología que nació en Mesopotamia, y que produjo, digamos, el envoltorio cultural en el cual se desarrolló el pueblo judío. Y es muy importante conocer la historia del semitismo versus el antisemitismo, porque esa lucha ha definido toda la historia política de Occidente, y una vez que la entendemos, entendemos también el siglo XXI y la coyuntura en la que ahora estamos y el peligro que representa el antisemitismo para todos los occidentales. Entonces ahí tenemos cursos, tenemos los videos, tenemos artículos, y también están mis libros. eh, el colapso de Occidente que tú mencionaste, ahí pueden comprar los libros también. Excelente. Las puertas siempre están abiertas, que esta sea la primera de muchas visitas. Y si por casualidad vuelve a estar en Israel, pues le invito a una cerveza, a un café. Será un gusto conocerla en persona. Con mucho gusto, Israel, será un placer. Que Seguimos tenga, en contacto. excelente, que tenga un excelente día.
Hasta Hasta luego. luego. Shalom. Shalom.